Me dijo que no quería tener hijos, pero crió a la hija de otra en mi propia casa usando mi dinero. Desde el primer día supe que Simón no era perfecto, pero me enamoré de su forma de mirar. Esa mezcla de admiración y ternura, como si yo fuera algo que le costaba creer que tenía. Nos conocimos cuando yo tenía 27 y él 31. Yo estaba recién mudada, estrenando independencia en un apartamento que apenas podía pagar. Él vivía 2 pisos más abajo, y un día se ofreció a ayudarme con unas cajas. Ahí empezó todo. Nuestra relación fue rápida. Intensa. En 3 meses ya dormíamos más en su apartamento que en el mío, y antes de que pudiera pensarlo demasiado, vivíamos juntos. Simón era amable, trabajador, tenía una calma que contrastaba con mi mundo caótico. Me hacía sentir segura. Yo, que venía de una infancia rota y una adolescencia aún peor, creí que había encontrado por fin una casa. Un refugio. Y durante un tiempo lo fue. Nos casamos 1 año después. Mi madre, Beatriz, lloró más que yo. No porque estuviera emocionada, sino porque no confiaba en ningún hombre, y menos en uno que no conocía desde niña. Ella siempre fue así, protectora a su manera. Su amor no era cálido, pero era fuerte. No me acompañó al altar, pero estuvo sentada en la primera fila, con los brazos cruzados y una cara que parecía advertirle a Simón que, si me lastimaba, ella misma se encargaría. Los primeros años fueron normales. No perfectos, pero tranquilos. A veces discutíamos por cosas pequeñas, que él no cerraba bien los gabinetes, que yo dejaba mi ropa en la silla del cuarto. Nada grave. Nada que nos hiciera pensar en separarnos. Yo quería hijos. Él decía que sí, pero nunca concretábamos nada. Cada vez que lo mencionaba, Simón se ponía tenso. Cambiaba de tema. Decía que no era buen momento, que el trabajo estaba inestable, que debíamos esperar. Yo era paciente, o al menos eso me decía. Pero los años pasaban y nada cambiaba. A los 5 años de casados, empezamos a sentir la distancia. Ya no hablábamos como antes. Las cenas eran silenciosas. Él se quedaba más tiempo en la oficina. Yo llenaba el vacío con proyectos, concursos, con cualquier cosa que me hiciera sentir útil. El deseo de ser madre no desaparecía. Al contrario, crecía. Hasta que un día, dejé de preguntarle. Simplemente me callé. Y entonces llegó abril. Fue una mañana como cualquier otra. Estaba revisando correos en la cocina cuando tocaron el timbre. Abrí la puerta sin pensar, esperando un paquete o al vecino que siempre se quejaba del ruido. Pero era una niña. De no más de 8 años. Tenía el cabello liso, castaño, recogido en una coleta mal hecha. Llevaba una mochila y sostenía un sobre con ambas manos. ¿De está Simón? Y preguntó, segura, sin titubear. ¿Perdón? ¿Simón Torres? Es mi papá, dijo, como si fuera la cosa más normal del mundo. Sentí que el mundo se detenía. Un zumbido me llenó los oídos. Solo pude quedarme ahí, congelada, mirando a esa niña que tenía los mismos ojos que mi esposo. No supe qué hacer. No la invité a pasar. No le dije que esperara. Cerré la puerta, lentamente, como si fuera una escena de película que no estaba lista para enfrentar. Simón llegó 1 hora después. Lo confronté de inmediato. Le mostré el sobre, que tenía una carta manuscrita y una foto. En la carta, una mujer llamada Carolina explicaba que Abril era hija de Simón. Que ya no podía cuidarla sola. Que él debía hacerse cargo. No lo negó. No lo pensó demasiado. Simplemente bajó la cabeza, como si supiera que ese momento llegaría tarde o temprano. Fue antes de ti, Renata. Fue un error, una noche. Nunca la volví a ver hasta que llegó esa carta, dijo, sin poder mirarme a los ojos. Quise gritar. Quise romper algo. Pero no hice nada. Me senté en el sofá y lloré en silencio mientras él se quedaba ahí, de pie, sin saber qué hacer. La niña volvió 2 días después. Esta vez, Simón la recibió. La dejó entrar. Le preparó cereal. Le mostró el cuarto de huéspedes. Y así, sin aviso, sin acuerdo, sin conversación, Abril se convirtió en parte de nuestra casa. Yo no sabía cómo actuar. No podía odiarla. Era solo una niña. Pero tampoco podía fingir que no dolía. Cada vez que le escuchaba reír con Simón, sentía que me arrancaban algo. Él, que nunca quiso tener hijos conmigo, ahora era un padre amoroso con la hija de otra mujer. Y yo era solo la esposa. La intrusa en su nuevo mundo. Al principio pensé que era cuestión de tiempo. Que era una situación temporal, que Carolina volvería por su hija o que Simón encontraría una solución. Me aferré a la idea de que todo volvería a la normalidad, como si ese terremoto emocional fuera solo una tormenta pasajera. Pero no fue así. Abril se quedó. No por días. No por semanas.
Por meses. La inscribieron en una escuela cerca de la casa. Simón adaptó uno de los cuartos y lo decoró con peluches, una cama nueva, cortinas rosas. Yo no participé en nada de eso. No porque no quisiera, sino porque nadie me preguntó. Simón se transformó. El hombre silencioso y reservado que conocí se convertía en alguien nuevo frente a su hija. Jugaba con ella, la llevaba al parque, le preparaba el desayuno. Era tierno, paciente, incluso divertido. Una versión de sí mismo que yo jamás había visto, y que nunca me ofreció. Cada gesto suyo con ella era una bofetada silenciosa. Y mientras tanto, yo me hacía pequeña. Vivía en la misma casa, dormía en la misma cama, pero ya no tenía un lugar real. Me convertí en espectadora de mi propio matrimonio. Sonreía por educación, cocinaba por costumbre, pero mi corazón se alejaba más con cada mamá que Abril le decía a Carolina por teléfono. Un día decidí hablar con él. No podía seguir fingiendo. Simón, necesito entender qué va a pasar con esto. No me pediste mi opinión. No me preguntaste cómo me sentía. Solo, hiciste espacio en nuestra vida para una niña que ni siquiera conozco, le dije, con la voz más firme que pude. Me miró, cansado. Como si la conversación fuera una carga innecesaria. Es mi hija, Renata. ¿Qué querías que hiciera? ¿Dejarla en la calle? No. Pero tampoco podías decidir por los dos. Esto también es mi casa. ¿Y qué propones? ¿Que la devuelva? ¿Que le diga que no tiene lugar aquí? Te propongo que empecemos a hablar de esto como pareja. Que no sigas actuando solo. Que me reconozcas. No dijo nada. Solo se pasó las manos por el rostro y salió al balcón. Esa noche dormimos espalda con espalda. Fue durante una visita a casa de mi madre que todo empezó a oler peor. Yo no le había contado nada. Me daba vergüenza. Beatriz no era una mujer suave, y no quería escuchar su clásica frase de te lo advertí. Pero esa tarde, no pude aguantar más. Estábamos tomando café en su sala, y le conté. Todo. Lo de la carta, la niña, la otra mujer. Beatriz no se sorprendió. No se alteró. No me abrazó. Solo me miró y dijo. Lo sé. Creí que había escuchado mal. ¿Cómo que lo sabes? Conocí a Carolina hace años. Cuando tú y Simón se comprometieron. Él vino a hablar conmigo. Quería contarme algo importante. Me llevó a un café y me confesó lo de esa niña. Que había sido una aventura breve, pero que la mujer nunca quiso contactarlo de nuevo. Me pidió que no te lo dijera. Dijo que era algo del pasado. ¿Y tú se lo creíste? No lo sé, Renata. Me pareció sincero. Y tú te veías feliz. Pensé que no valía la pena romper tu ilusión con algo que probablemente nunca iba a salir a la luz. Quise levantarme y tirar la taza contra la pared. ¿Entonces decidiste por mí? Decidí protegerte. No, mamá. Me mentiste. Me quitaste el derecho a elegir con quién compartir mi vida. Sabías que me casaba con un hombre que tenía otra hija y te lo callaste. Su cara, normalmente imperturbable, mostró una grieta. Bajó la mirada, como si entendiera, demasiado tarde, que su silencio había sido traición. No dije nada más. Me levanté, agarré mi bolso y salí sin despedirme. Los días siguientes fueron confusos. No sabía a quién odiaba más. A Simón por esconderme la verdad. A Beatriz por cómplice. A mí misma por no haber visto las señales. Por haber confiado tanto. Por haber creído que la lealtad era mutua. Me fui de casa por unos días. Me quedé en un hotel modesto, con sábanas ásperas y café de máquina, pero al menos tenía silencio. Tiempo para pensar. Tiempo para entender que la vida que construí se sostenía sobre secretos. Y lo peor estaba por venir. Una mañana, mientras hacía limpieza de mi bandeja de correos, encontré un estado de cuenta bancario digital de hacía 3 años. No era mío. Era uno de esos que Simón me pidió que archivara cuando hicimos la declaración de impuestos juntos. No suelo revisar esas cosas. Pero ese día lo abrí. Y ahí estaba, un pago mensual a nombre de Carolina P. Berrío. 1,200 pesos. Todos los meses. Durante años. Dinero que salía de nuestra cuenta conjunta. Dinero mío. El dinero que yo aportaba para el ahorro, para una casa más grande, para los hijos que Simón nunca quiso tener conmigo. Dinero que terminaba en manos de la mujer con la que sí tuvo una hija. Una hija a la que ahora criaba en mi casa. Me temblaban las manos. Las piernas. El alma. No era solo la traición emocional. Era una vida entera invertida en una mentira. Y todo, absolutamente todo, estaba calculado. Llamé a Simón esa misma noche. No le di tiempo para que inventara nada. No le di espacio para respirar.
¿Desde hace cuánto le mandas dinero a Carolina? Pregunté apenas contestó. Hubo silencio. Después, un suspiro. Largo. Pesado. Renata, déjame explicarte. No. Solo dime desde cuándo. ¿Fue desde que nos casamos? ¿O fue antes? Desde que me enteré del embarazo. Casi me reí. ¿Y lo sacabas de nuestra cuenta? ¿De lo que yo también aportaba? Y no era así como lo pensaba. Era por Abril. Ella no tenía la culpa. Yo tampoco, Simón. Yo tampoco tenía la culpa y tú me usaste. ¿Usaste mi esfuerzo, mi tiempo, mis años, para mantener a otra familia? No recuerdo todo lo que grité. Solo que colgué sin dejarlo terminar. Esa noche no dormí. Volvieron todos los recuerdos, uno por uno, como agujas entrando en cámara lenta, nuestras discusiones por el dinero, por los gastos, por la idea de ahorrar para un futuro juntos. Y ahora todo cobraba un nuevo sentido. No era que él no quería tener hijos. Era que ya los tenía. Y yo era simplemente el soporte silencioso de esa estructura. Al día siguiente, volví a casa. No para quedarme. Solo para recoger mis cosas. Pero cuando llegué, encontré a Simón con Abril en el comedor, ayudándola con la tarea. Era una escena de postal. Una que nunca me incluyó. Subí, hice mi maleta, guardé lo necesario. Él no subió. No me detuvo. Y eso dolió más que cualquier mentira. Cuando bajé, la niña me miró con esos mismos ojos oscuros, tan parecidos a los de su padre. ¿Te vas?, preguntó, sin saber lo que significaba del todo. Le sonreí, suave, por respeto a su inocencia. Sí, Abril. Pero no es tu culpa. Simón me acompañó a la puerta. No intentó hablar. No pidió perdón. Solo preguntó. ¿Vas a volver? No lo sé. Y me fui. Durante semanas, me sentí en el limbo. Volví a casa de mi madre. A pesar de lo que pasó, no tenía muchas opciones. Beatriz no dijo nada al principio. Me preparaba café, cocinaba como si nada. Pero una noche, mientras cenábamos, me habló. ¿Sabes por qué me callé? No respondí. Porque pensé que si tú eras feliz, no importaba. Pensé que si yo te decía la verdad, ibas a romperte. Y no quería volver a verte rota. ¿Y ahora? ¿Me ves entera? No. Pero te veo despierta. Ese comentario me dolió más de lo que debió. Porque tenía razón. Yo no era la misma. Había despertado. A la fuerza. Con violencia emocional. Pero había abierto los ojos. Empecé terapia. Por primera vez en mi vida. No para olvidar, sino para entender. Para entender por qué permití que otros decidieran por mí. ¿Por qué acepté tanto silencio? Tanta omisión. Tanta media verdad. Y fue en una de esas sesiones donde algo cambió. La psicóloga me preguntó. Renata, ¿qué necesitas para sentir que tienes el control de nuevo? No supe responder en ese momento. Pero me quedé con esa pregunta días enteros. Hasta que una noche, revisando papeles guardados, encontré algo, el contrato de la cuenta conjunta. Un documento donde constaba que ambos teníamos los mismos derechos, y las mismas obligaciones. Y eso me dio una idea. Volví a ver a Simón. No en casa. En la oficina de un abogado. Fui con Mauricio, un conocido que me ayudó a revisar todos los movimientos bancarios. Todos los depósitos. Cada recibo. Todo lo que salió de esa cuenta a nombre de Carolina. Lo teníamos documentado. Te presento un acuerdo, le dije, mientras elogiaba las hojas con el ceño fruncido. ¿Qué es esto? Es lo que me corresponde. Lo que me usaste para sostener. No vas a demandarme, Renata. Y no lo quiero hacer. Pero si no aceptas devolverme el dinero que aporté durante todos estos años, si no te haces responsable de tu abuso de confianza, entonces sí. Simón no habló. Solo bajó la cabeza. Igual que cuando le mostré la carta. Firmó. No por culpa. Sino porque sabía que tenía las manos atadas. Cuando salí de esa oficina, no me sentí feliz. No fue venganza. No fue justicia poética. Fue solo equilibrio. Como si, al menos por una vez, las piezas cayeran donde debían estar. Hoy vivo sola. No he vuelto a hablar con Carolina. Ni con Abril. A veces pienso en ella. En cómo crecerá. En si algún día sabrá que su existencia quebró un matrimonio. Aunque en realidad, no fue su existencia, fueron las mentiras. Simón me llamó hace unos días. Solo para saber cómo estaba. Le dije que bien. No le pregunté por Abril. No le pregunté por nada. Porque ya no me pertenece.
y Beatriz sigue siendo mi madre. Imperfecta. Terca. Pero sigue aquí. Haciendo café, preguntándome si ya comí, mirando novelas mientras comenta en voz alta. A veces discutimos. A veces no hablamos por días. Pero ahora sé poner límites. Ahora sé que el amor no debe callar para proteger. Lo que aprendí es simple, pero brutal. Quien te ama de verdad, no te protege del dolor con mentiras, te acompaña en la verdad, aunque duela. Y esa verdad, aunque me rompió, fue lo que finalmente me salvó. Volver a empezar a los 35 no estaba en mis planes. Me había imaginado otra vida, una con hijos propios, con una pareja con la que crecer, con una casa que fuera hogar en lugar de escenario. Pero la vida que imaginamos y la vida que vivimos rara vez se parecen. Y a veces, para sobrevivir, hay que aceptarlo. Pasaron algunos meses desde la última vez que hablé con Simón. No volví a saber nada de él y no pregunté. No me arrepiento. Lo que tenía que decirle ya se dijo. Lo que tenía que escuchar, lo escuché. Y aunque dolió, me hizo libre. Viví en casa de mi madre por un tiempo más. La relación no volvió a ser la misma, pero tampoco se rompió. Nos hicimos más sinceras. Aprendimos a hablar sin rodeos. A vernos como dos mujeres que, desde lugares distintos, también habían sido víctimas del silencio. Me costó perdonarla, pero lo hice. Porque seguir cargando el rencor me anclaba al mismo lugar. Después de un tiempo, me mudé. Conseguí un apartamento pequeño, luminoso, sin recuerdos. Un lugar donde todo lo que hay adentro lo elegí yo. Cada cuadro, cada taza, cada cojín. Por primera vez en años, tenía un espacio sin interferencias. Sin secretos compartidos a mis espaldas. Empecé a escribir. Al principio eran cartas que nunca mandaría. Luego se convirtieron en crónicas, pequeñas reflexiones. Escribir me devolvió la voz. Me hizo recordar quién era antes de callar por amor, antes de adaptarme a una vida que no me pertenecía del todo. Un día, mientras revisaba una de esas carpetas donde guardamos cosas que no sabemos por qué no tiramos, encontré una foto de nuestra boda. Simón tenía la mano en mi cintura, y yo estaba riendo. Vi esa imagen por varios minutos. Y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, compasión. No por él. Por mí. Por esa Renata que creyó que el amor era aguantar, que el compromiso era sacrificar siempre, que la familia era tragar verdades a medias. Esa Renata merecía más. Y yo, ahora, podía dárselo. Una tarde cualquiera, me crucé con Carolina. Fue en un supermercado. Nos reconocimos al mismo tiempo. Ella iba sola, con una bolsa de pan en la mano. Yo también. Nos quedamos quietas por unos segundos. Luego ella se acercó. Hola, dijo, con una voz más suave de lo que imaginaba. Hola. No nos dijimos mucho más. No hubo reproches. No hubo culpas. Solo dos mujeres que cargaban con una historia compartida, aunque nunca la escribimos juntas. Antes de irse, me miró y dijo. Abril pregunta por ti a veces. No supe qué responder. Asentí. Y seguí caminando. No sentí rencor. Solo una especie de cierre. Como si la vida me dijera que ya podía seguir. Que ese capítulo, aunque no perfecto, había terminado. Hoy, cuando me miro al espejo, veo otra mujer. Una que ya no necesita validación en las palabras de otros. Que entendió que el amor sano no se construye sobre sacrificios invisibles. Que aprendió a detectar las grietas antes de que se conviertan en abismos. No volví a amar a nadie. No todavía. Y no tengo prisa. No todas las historias tienen que terminar con un nuevo amor. A veces, lo más valiente es elegirte a ti misma. Apostar por tu paz, por tu espacio, por tu silencio limpio. Y por primera vez en mucho tiempo, Renata no está esperando que alguien la salve. Porque aprendió a salvarse sola. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.